cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Señor Jesús, gracias por ser tan bueno, Señor, por querernos tantísimo. Madre Teresa tantas veces dijo, en el mundo no habrá paz mientras permanezca el aborto en el mundo. Cuando un niño es engendrado, es fruto de ti. Y el Padre le da el Espíritu Santo y crea un alma para toda la eternidad. Cada niño que es engendrado es único, irrepetible, sagrado. Es tu alegría, Señor. Tú has muerto por cada uno de ellos. Señor, te pedimos perdón por tantos pequeños que no se les permite nacer, por tanta herida de tantas mamás que deben ser curadas y solo tú lo puedes curar. Tú puedes hacer hombres y mujeres nuevos. Gracias, Señor, por el testimonio que vamos a escuchar. Ábrenos el corazón para que te demos más gloria y te amemos más. Amén. Pues nos podemos sentar si queréis. Si quieres, si alguien que te pregunta, el Capítulo Santísimo. Antes de las preguntas, el Capítulo Santísimo, ¿no? Vale. ¿O no? Vamos viendo. ¿Desde aquí? Vamos viendo. Vale, muy bien. Buenas noches a todos. Me voy a poner aquí, con el permiso del Señor, y para que me veáis todos también, podamos vernos a los ojos, podamos sentir pues ese encuentro de corazón a corazón, que es lo que sucede cuando estamos delante del Señor. Mi nombre es María. Quiero dar gracias en primer lugar pues al Señor, porque un día me miró como la samaritana y me dio de beber. Y cuando hace eso, pues ya no puedes parar, ¿no? Jesús no tuvo ni siquiera que decir a la samaritana, vete y cuéntalo. Ella salió, así como ha dicho el Padre, pues como una loca de amor y desbordando esa agua viva que había recibido ella. Quiero dar gracias también al Padre Fernando, que me ha abierto las puertas de esta casa, y a todos vosotros por venir. Y ojalá hoy pues escuchéis la voz del Señor, decía el Salmo. Me llenaba de mucha alegría mientras lo escuchaba, porque le decía al Señor, qué afortunados somos. Moisés, el pueblo, ¿no?, de Israel, cuando Moisés golpea en la roca y sale ese agua, solo será el anticipo del agua que manará, que brotará de lo que ya no será una roca, sino un corazón, será el corazón de Jesús, de donde se desbordará como ese manantial infinito, esa agua que es pura, cristalina, que nos lava, nos purifica, que nos alienta, nos salva del pecado, de la muerte, y que nos alegra el corazón para vivir una vida extraordinaria, que es a lo que Él nos llama a vivir, una vida extraordinaria. Eso es la Eucaristía, así que imaginaros lo afortunados que somos, que bebemos directamente de la fuente de la vida, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Pues voy a contaros una historia. Seguro que algunos de los que ya estáis aquí la conocéis, otros no, igual es la primera vez que la vais a escuchar, porque tiene que ver con lo que ha contado el Padre Fernando,
y Madre Teresa de Calcuta. Tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la vida, pero antes tiene también que ver con otras cosas. La primera parte de la historia es dura, es oscura, es terrible y es actual, porque para España febrero ha sido un mes negro por dos leyes que se han vuelto a imponer, por gobiernos corruptos que no aman a las mujeres, no aman a su pueblo, pero están sedientos de codicia, esa es la verdad. Así que desde esa sed de codicia, que nunca les sacia, es que febrero ha sido el momento en el que se ha aprobado una nueva ley, modificando la ley del aborto en España, y también la ley trans. Febrero ha sido la antítesis de lo que ha sucedido hoy en Madrid a las 12 con la Marcha por la Vida, mostrando al mundo entero que aunque el mal parece mayor, es porque hace más ruido, pero no lo es, y el bien es mucho mayor, tiene más poder por esa fuente de donde se bebe, y por eso hoy se ha demostrado en Madrid y trasladado al resto de España que el sí a la vida sigue más vivo que nunca, está más vivo que nunca. Y este testimonio providencial, llevo aquí en Madrid desde ayer, pues viene a ratificar vuestra valentía, los que habéis salido en la marcha, los que vais a hacer horas de adoración, de reparación y de oración. Tiene este testimonio la esperanza para que no nos apaguemos con mentiras del mal, haciéndonos creer que ellos son los que están triunfando, sino que solo nos está dejando ver la gran necesidad de este mundo que tiene de luz, que tiene de agua viva. Y nosotros podemos ser portadores de esa agua viva como la samaritana. Cada día solo hay que decir que sí al Señor, dejar que nos llene y nos convirtamos en el torrente de los que exulta esa agua que proviene de Él, así como cataratas imparables. La primera parte de la historia, pues es una vida muy normal, aparentemente para el mundo, porque naceré en una familia normal y corriente, en un pueblito que se llama Baracaldo, y en una familia en donde la fe se había apagado y solo se vivía de una fe muerta, de cosas que hay que hacer, donde no hay pasión por el Señor, y además es en unos años, es verdad, un poco conflictivos en el País Vasco, y las fuentes de las que yo empiezo a beber, y no pararé hasta que me encuentre con el Señor, que no es Él como fuente de vida, sino las fuentes del mundo de las que empezaré a beber, no harán más que hacerme morir un poco más, cada vez más, hasta que muero completamente. ¿Se puede caminar por esta vida muerta? Se puede. ¿Se puede sobrevivir a la vida muerta? Se puede. Y lo estamos viendo. Se puede porque vamos a buscar dosis de compensación. Cuando empiezo a beber de esas aguas de inmundicia del mundo, tienen sobre todo que ver con mujeres. Es decir, yo empiezo a fijar mis ojos en mujeres, sobre todo todas republicanas, que buscan la libertad, que buscan los derechos y la justicia de la mujer en el mundo. Es decir, la quieren arrancar del sufrimiento, de la opresión en la que está sometida durante años, para liberarla. Y me lo creo todo. Es fácil. Se llama ideología, solo comenzaba a caminar, ahora ya está en plenitud, pero solo comenzaba a caminar sobre los años 80 y 90. Así que esa ideología, que no es más que un concepto de ideas, solamente es eso, se materializa en mí cuando lo primero que hago, y es necesario hacer, es renunciar a Dios, apostatar. Es justo lo contrario al bautismo.
En el bautismo renunciamos al mal, a Satanás y a sus obras, para acoger a Dios, que es bondad, que es el bien supremo y el amor. Pues ese es el primer acto que yo hice. A partir de ahí, de abrir esa gran puerta, pues no será más que una concatenación de decisiones erradas, todas, con consecuencias, por supuesto, todas nefastas, no solamente para mí, sino para todo lo que nos rodea. Cada vez que pecamos, el pecado no se queda aislado en uno. El pecado se extiende, tiene una consecuencia, hasta incluso llegar al corazón de la Iglesia. Estamos en Cuaresma y así nos lo enseñan. Igual que una obra de caridad, un acto de bien, de bondad, se extiende y llega también al corazón de la Iglesia. Así que lo siguiente después de apostatar fue también empezar a gritar todas las ideas que hay que verbalizar. Son las mismas que se gritan ahora mismo, no cambia nada, el sistema es siempre el mismo. ¿Por qué les es tan fácil llegar? Bueno, pues el Padre me ha iluminado mucho cuando en su homilía ha dicho, luego tendrá que ver con otra parte que os voy a contar, porque así exactamente lo viví. Me ha iluminado mucho cuando ha dicho el miedo a la soledad. Don Bosco decía que cuanto más gritaba un joven era porque más miedo tenía. Y juegan con nuestro miedo para atraerte a su mundo. Así actúan quitándote el pensamiento, quitándote tu capacidad moral, quitándote tu libertad, quitándote tu voluntad e implantándote por ideas algo nuevo, algo que parece revolucionario, algo que parece bueno, algo que parece necesario. Se aprovechan de la vulnerabilidad, sobre todo de jóvenes que tienen ese miedo a la soledad, que se sienten desamparados, no se sienten amados. Ahora por eso están captando a tantos y tantos jóvenes, donde no hay un hogar, donde no hay un camino, una directriz, un abrazo, donde no hay la presencia del papá y de la mamá, que llenos de fe son pilares fuertes a los que agarrarse. Y también es verdad, como en mi caso, que utilizan el deseo de justicia. Lo que pasa que, y Dios es bueno, Dios puso en nosotros, es bueno por eso, ese anhelo de justicia. Buscad, anhelad el reino de Dios y su justicia. Cuando viene el mal o el mundo o el yo, pues corrompe esa semilla de justicia y se convierte en esa ideología, ese grito feminista que está teniendo las consecuencias terribles que estamos viviendo ahora mismo. Yo dije que sí a todo, así que acogí toda la ideología. ¿Qué es acoger esa ideología? Pues además, para realizarte como mujer en plenitud, pues empiezas a gritar que tu cuerpo es tuyo, que tienes derecho a hacer con él lo que te dé la gana, que no hay consecuencia de ningún acto. Por lo tanto, si malvivo bebiendo también del sexo de cada fin de semana, cuyos resultados son posibles embarazos, no hay consecuencia, porque o bien me tomo la pastilla del día después, o bien, si no la he tomado, acabo en un quirófano abortista. Por lo tanto, este mundo nos hace creer que los actos no tienen por qué tener consecuencias. Y eso, nos dicen, es la felicidad. Sencillo. ¿Y quién no quiere la felicidad, verdad? Cuando se grita que yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera, en realidad se está gritando un grito más desesperado, y es: no sé qué hacer porque estoy desamparada. No os dejéis confundir por las cosas que se gritan o por esa aparente fuerza de las mujeres que gritan
y de los hombres que las acompañan. Están aterrados. Parece mentira, ¿verdad? Pero están aterrados. Es ira y es odio. La primera ira y el primer odio es hacia sus propias historias, hacia las heridas que cargan y que nadie sabe y que tienen que vomitar como veneno hacia el exterior. Una persona cuando odia, cuando está consumida por el veneno de la amargura y de la ira, lo que necesita y desea es que todo el mundo esté igual. El aborto, que no lo voy a llamar nunca interrupción voluntaria del embarazo, porque ese es el otro juego en el que estamos ahora mismo, el de utilizar las palabras, relativizar las verdades, ya no hay una sola verdad, hay muchas verdades, según individuos somos. Interrupción voluntaria del embarazo. De esas tres palabras, y quiero aquí cerrar este paréntesis por la explicación por lo que no lo llamo así, solo de esas tres una es verdad, embarazo. No es una interrupción, no os engañéis, no hay marcha atrás, no se recupera al hijo perdido del vientre, no vuelve a la vida, y la mujer que entra en un quirófano abortista y se deja vaciar el fruto de su vientre por esos médicos que dejaron de ser médicos para convertirse en carniceros, cuando se dejan arrebatar el fruto de su vientre en esos quirófanos, al salir nunca más volverán a ser las mismas mujeres. Grabaros esto hoy a fuego. Si salís solo con esta idea hoy, daré gracias a Dios y habré cumplido como sierva inútil la misión. Una mujer que entra en un quirófano abortista, creyendo que tiene un problema, cuando sale de ese quirófano, no tiene ni la menor idea del verdadero problema que va a tener de ese día en adelante. Pero puede parecer exagerado porque lo digo yo, así que os invito a leer las estadísticas que están saliendo ahora ya de todos los profesionales sanitarios que tienen que ver con la psiquiatría, psicología y ginecología, que están dando la voz de alarma diciendo que hay una única herida, que se están viendo incapacitados ya no a sanar, ni siquiera a calmar. Es la herida que provoca en una mujer el aborto, el asesinato de su hijo. Esa herida solamente la puede sanar el Señor. Y justamente estamos viviendo los tiempos de la apostasía y del no a Dios. Así que cuando se camina por el feminismo, te contagias, quieres formar parte de ellas, parecen élite. Tus modelos, tus heroínas, tus referentes son mujeres aparentemente valientes, inconformistas, luchadoras. Esos perfiles femeninos, en mi época, en un mundo en el que faltaban, a lo mejor, mujeres atrayentes o que a mí no llegaban, ellas eran las perfectas. Como profesional sanitaria, después de tomar estas decisiones, de abandonar a Dios, de renunciar a Él, para empezar a embarcarme en el mundo, el primer trabajo que obtendré importante es en un centro, en una clínica muy especializada en lo que tiene que ver con la ginecología y con la obstetricia. Inseminaciones artificiales, todo lo que tiene que ver con el embarazo y métodos pues modernísimos, aparatos de ecografía últimos modelos, pero escondía algo, una trampa. En el subsuelo, en los quirófanos abajo, era donde se llevaba el asesinato diario de miles de no nacidos. Mientras que en la planta de arriba, donde comenzaré a trabajar y denominé la planta del cielo, se acompañaba a la mujer hasta que culminaba en el parto, abajo los mismos que estábamos arriba, brindando por la vida, descendíamos abajo para asesinar la vida.
Esa es la contradicción en la que vivimos ahora mismo. Ese es el sinsentido. Esa es la pérdida de sensatez y de sano juicio. Por eso nos convertimos en psicópatas. Cuando me contratan en esa clínica de Bilbao, muy famosa, pues mis jefes eran ampliamente conocidos, no solo en el País Vasco, en España, porque ellos son muy famosos, como os digo, con técnicas muy revolucionarias. Y cuando me proponen descender a los quirófanos, yo tenía una proyección como profesional sanitaria muy importante. Ellos habían fijado sus ojos en mí, así que yo deseaba eso, la verdad. Como profesional deseaba aspirar a lo máximo, no por ganar dinero, sino por tener un nombre, una reputación, una fama dentro de la profesión. Y sabía que estaba perfectamente capacitada para eso. Ellos también lo vieron. Cuando me proponen bajar al quirófano, me compran con esa proyección. Así que solo es cuestión de poco tiempo que llegues a ser la jefa, como de enfermeras, de este quirófano. Este quirófano es tuyo, es tu feudo. Y comienza mi trabajo no directamente con los abortos, intervenciones quirúrgicas, para ir validando mis capacidades, efectivamente. Y son buenas. Así que luego viene la gran propuesta. La gran propuesta es que me convertiré en una enfermera abortista. Es el año 2000 aproximadamente. ¿Y cuál es el trabajo de una enfermera abortista? Pues de lunes a jueves, desde las 7 de la mañana que entraba a trabajar, pero sobre las 8 empezábamos a recepcionar a las mujeres que llegaban con cita previa, hasta las 2 o las 3 del mediodía, cada 10 minutos aproximadamente, entraría de mi mano una mujer a aquel quirófano. Cuando decimos que es por codicia y que es por dinero, pues no mentimos, podéis echar cálculos. Solo una clínica en la que cuanto mayor es el número de semanas de gestación de la mujer embarazada, más caro es el aborto, el asesinato de su hijo. Podéis calcular, de lunes a jueves son los días de la semana entre 8 y 3 de la tarde y cada 10 minutos lo que puede llegar a ganar entre 300 euros, 600, 800, 1000, 1200, 1500. Solo un centro. Pero voy a ir un poco más arriba. ¿Por qué este gobierno y el de otros países, sobre todo lo que tiene que ver, ahora mismo podemos fijar nuestros ojos en Europa, por qué esa obsesión con la ideología de género, en concreto con el aborto, con la eutanasia, con la ley trans? ¿Por qué esa obsesión? Bueno, porque reciben mucho dinero. Mucho. No nos podemos llegar a hacer a la idea. Además de recibir dinero, reciben compensaciones, que no llegarán al pueblo, por supuesto, sino que se quedará en ellos. Y dosis elevadas de poder, que es la otra sed de la que tienen, poder y codicia. Solo tiene que venir la élite del mundo que maneja todo esto y comprar al gobierno de un país, con dinero y con poder. Esa es la obsesión, ese es el motivo. Nunca la mujer ha estado tan esclava de sus propias hermanas por las leyes como en estos tiempos. Nunca antes, como ahora. Las leyes se aprueban, pero no significan que sean justas o morales. ¿Por qué lo digo? Porque cuando una mujer, avalada por el derecho que tiene a abortar, desciende a los quirófanos donde estaré yo esperándola, no la protege el papel donde se ha firmado la ley. Está en manos de un médico que olvidó su juramento hipocrático
y está en manos de una enfermera que olvidó para qué se hizo enfermera. Así que tumbada en esa camilla corre los riesgos de cómo tengamos nosotros el día, la pericia del ginecólogo, si ha dormido o no ha dormido, si ha tomado las suficientes pastillas para despertarse o está todavía drogado de las que consumió para dormirse, si tiene el día bueno porque tiene un buen carácter, porque en su casa las cosas han ido bien. Si no ocurre eso, pues es cuando esos hierros, además de asesinar a su hijo, traspasarán su útero, vías genitales, urogenitales, es decir, la pueden dejar infértil para el resto de la vida, perforar el útero, provocar una hemorragia e incluso morir. Esa es la realidad del aborto en los quirófanos, cuya papel, donde se firma que hay un derecho a abortar, no protege en ningún caso a la mujer. Es muy sencillo el protocolo que tiene que seguir una enfermera abortista. Solo tiene que coger de la sala de espera a una mujer, la primera de la lista, e introducirla a aquel quirófano. Se tumbará en una camilla y yo me sentaré a su lado. Ella no va a ver nada de lo que yo os voy a relatar a continuación, porque eso es lo más importante. Cuando quitamos o anulamos ciertos sentidos de una persona, la dejamos vulnerable. Por eso, si ahora os pusiéramos unas vendas en los ojos y os haríamos caminar hacia algún lugar, iríais nerviosos, intentando sentir, percibir a dónde vais, y tenéis que confiar en la mano que os guía. Esa era mi mano. ¿Por qué confían? Porque llevamos uniformes verdes, son uniformes de profesionales sanitarios de quirófano. Está todo estudiado perfectamente. Todos confiamos en un hombre o en una mujer que lleva un uniforme verde en un quirófano. Igual que confiamos en un accidente cuando aparece el uniforme de bombero o el de policía o el de SAMUR. Cuando además las dejamos sordas, ya no tienen dos sentidos. Por lo tanto, están más vulnerables y son mucho más fáciles de apresar. Eso es lo que buscamos y eso es lo que hacemos. Es importante dejarlas ciegas y sordas. Por eso, nunca verán la pantalla del ecógrafo cuando se hace la ecografía para determinar si hay embarazo o no y de qué semanas de gestación está, y tampoco escuchará nunca el sonido de la pantalla del ecógrafo, porque apagaremos el sonido. Si hasta aquí todavía dudáis, os voy a retomar a unos meses atrás, donde España se ha puesto en pie de guerra contra una comunidad pequeña que es Castilla y León, cuando se decidió que a todas las mujeres, de forma gratuita, las iban a permitir escuchar dos cosas, escuchar y ver. Lo que acabo de decir ahora, escuchar el latido cardíaco de su hijo y ver en 3D, 4D o 5D a su hijo. ¿Por qué este gobierno mafioso y psicópata sacó toda la artillería? Porque se estaba dando cuenta del dinero que iba a perder. Y además iba a recibir seguramente alguna llamadita de las altas élites diciendo: ¿vosotros qué estáis haciendo? Ese es el motivo. Por eso incluso este gobierno, que dice amar a las mujeres, por medio de una Irene Montero, tuvo que sacar una ley que prohibiera a los pobres cristianos rezar con rosario en mano delante de las clínicas, delante de los abortorios. Imaginaros la pérdida de dinero que les provoca la oración por el número de mujeres que decide, sin que nadie se dirija a ellas, solo por la oración del rosario, darse la vuelta justo en la puerta y renunciar a entrar. Por eso han tenido que sacar una ley para imponer el miedo. Eso hacen los gobiernos comunistas.
los dictatoriales imponen, se imponen con el miedo. Esta primera parte, además de la historia, va de miedo, como vais a ver. Os he mostrado solo un poco del miedo. Os voy a mostrar más. Cuando una mujer, independientemente de la edad que tenga, entra de mi mano en aquel quirófano y se tumba en aquella camilla, algo ya empieza a cambiar. Eso no es tal y como le habían dicho que iba a ser, casi como tomar una caña y tomarse un pincho de tortilla de patata. Cuando se tumba en aquella camilla todo cambia. El olor, las sensaciones, lo que ve. Así que se va a poner nerviosa. Diferentes grados, por supuesto, pero se va a poner nerviosa. Va a empezar a hacerme preguntas. Dentro del protocolo de toda enfermera abortista, igual que de todo médico, está el no empatizar jamás con ninguna mujer. ¿Qué quiere decir empatizar? Querría decir reconocerla como mi igual, una mujer. Por eso no se la puede mirar a los ojos, por eso no se la puede llamar por su nombre. De esa manera nos aseguramos de cortar un vínculo afectivo que te llevaría a reaccionar de otra manera, que es como luego os diré que ellas esperan que reaccionemos. Así que lo importante es repetir como un loro el protocolo que como enfermera te has aprendido de memoria. Son 2 o 3 las veces que me han echado de quirófano. Fue porque el ginecólogo que estaba sentado entre las piernas de la mujer consideró que mis palabras y mi tono había sido demasiado misericordiosa. Y me recordó que a mí no se me pagaba para ser amable. Ese es el ambiente en el que se trabaja como profesional sanitario dentro del mundo del aborto. También los propios compañeros y el entorno, que está tan endurecido, pero tan endurecido, que ya nadie se comporta como un ser humano. Bueno, cuando yo tengo todo controlado, y la he controlado a ella, porque lo que nos interesa es que todo vaya muy rápido y ella se porte lo mejor posible, entrará el ginecólogo, que se sentará en un taburete entre las piernas de la mujer e irá a la ejecución. En ese momento ya sí que se da la vuelta a la pantalla del ecógrafo, pero el sonido seguirá apagado. La pantalla del ecógrafo recoge perfectamente al feto, el movimiento y el latido cardíaco, aunque no se escucha, sí que hay una gráfica que recoge la frecuencia cardíaca. Por eso también se verá cuando comienza el sufrimiento fetal. Cuando en ese momento, en esa época, sobre el año 2000, la técnica que se utilizaba para la ejecución de los no nacidos o asesinato eran unos hierros, unos dilatadores vaginales que de forma invasiva, introduciéndose vía vaginal, cuya longitud y grosor va disminuyendo, va aumentando según el número de semanas de gestación. Cuanto más grande es el bebé, más grandes son esos dilatadores vaginales. También hay otro aparato que lo trajo a Estados Unidos y de ahí lo extendió al mundo entero. Os invito a que en algún momento veáis la historia. Es el doctor Nathanson. El doctor Nathanson estará apodado como el rey del aborto. Él mismo llegará incluso a practicar el aborto a su novia de su propio hijo. El doctor Nathanson es el que consigue que en Estados Unidos se apruebe por primera vez y en el mundo entero la ley que contempla como un derecho el aborto. Esa es la ley que se ha derrocado el año pasado y que el Constitucional de Estados Unidos ha declarado no constitucional. Fue, por cierto, el día en que estábamos celebrando los cristianos el Sagrado Corazón de Jesús. Así que ese doctor, que después el Señor lo tocará y lo convertirá y proclamará la verdad, nos contará 2 cosas inéditas. Y las resalto porque a día de hoy se siguen utilizando las mismas mentiras para seguir engañándonos a todos, sobre todo a los jóvenes.
Las dos grandes mentiras que él construyó, el doctor Nathanson, son unas estadísticas falsas que a día de hoy se siguen utilizando como referencia. Y la otra gran mentira era el beneficio para la mujer, el más grande y extraordinario de todos los tiempos, que es el aborto. Os invito de verdad a ver la vida de ese hombre que murió hasta el último día proclamando la verdad de lo que él mismo había creado como un monstruo, que es como se autodenominaba él, y cómo luego comenzará a defender la vida. Ese doctor Nathanson es digno de ser estudiado en las universidades de la salud, pero está desaparecido. Curiosamente, para haber sido el creador y el que trajo el aparato, que es el aspirador, con el que succionamos a los fetos más pequeños, me llama la atención de que no sea el más estudiado, cuando en enfermería me consta y en medicina se tiene que estudiar las diferentes técnicas para elaborar, aplicar, realizar un aborto. Ese aspirador se coloca debajo de las piernas de la mujer y lo que hace es succionar. Cuando es muy pequeñito, el bebé, la criaturita, pues lo aspira de una. Está vivo, lo aspira. Esos hierros, si es más grande, irán a despedazarlo en el interior. ¿Por qué es importante que sepáis lo que sucede? Para mí, por dos motivos. Uno, para que hagáis empatía con los inocentes que están siendo sacrificados. En España, el año pasado, según estadísticas oficiales de este gobierno, fueron 100.000. 100.000. El segundo motivo es porque solo cuando se conoce la verdad en plenitud se puede hasta dar la vida por defender esa verdad. Y para eso hay que conocerla. Y lo mejor es que pues haya salido una enfermera de ese quirófano a contarlo y que no hayáis tenido que bajar vosotros a experimentarlo. No por mirar a otro lado, no por sentirnos removidos o mal, va a cambiar la realidad del aborto. Es el holocausto de este siglo. Y como todo buen holocausto, pues está la primera víctima, que os he dicho, el no nacido, seguido de su mamá, la mujer, seguido del papá, el hombre, seguido del entorno familiar, seguido del país y seguido de la humanidad entera. Hay estadísticas de científicos que avalan, sin necesidad de ser católicos, avalan la relación directa entre la violencia, tanto en las calles como en el hogar, que va asociada, va ligada a la aprobación de las leyes del aborto en ese país. Bueno, en ese tiempo, en ese año, se utilizan esos hierros. Como os digo, la agonía del no nacido dura entre 7 o 10 minutos. Si hay suerte y el médico tiene pericia, desde el primer momento lo asesinará, le sesgará la vida y dejará de sufrir, pero no es lo que habitualmente ocurre. Por eso la agonía del no nacido dura entre esos 7 y 10 minutos hasta el final. La primera reacción cuando se introducen esos hierros vía vaginal o cualquier tipo de instrumental como pinzas es ascender a la parte más alta del útero de la mujer en un afán de sobrevivir. A esta parte en concreto, los médicos que se jactan de esto lo llaman la caza del bebé. Literalmente van a cazar al bebé. Han cambiado un poco las técnicas porque ahora también hay que hacer prácticas en las universidades con los fetos. Así que a veces les es rentable, les interesa que salga vivo para dejarlo morir
mientras están haciendo otras cosas, y metido en el fórmul se estudiará las técnicas y el I+D, investigación y desarrollo, para futuras enfermedades infantiles por medio de esos niños asesinados. Ahora también hay venta de órganos, también ahora hay más estudios científicos, por lo tanto interesa que el bebé sea también más grande o que se preserven determinadas partes. Bueno, Hillary Clinton, por ejemplo, en Estados Unidos llegó a decir que lo más conveniente era los mejores abortos estaban en el 9º mes de gestación. En España, ahora mismo también, se utilizan unas técnicas diferentes. Os voy a mencionar solamente 2 de ellas, que podéis acudir a las redes sociales y comprobar las fotografías que hay reales de los movimientos Pro Vida que se encargan de mostrar a los jóvenes para despertar conciencia. Y se utiliza, por ejemplo, una solución salina en el que, introducido al útero de la mujer, el bebé es quemado vivo dentro. Otra de las técnicas, si conviene, es que nazca y una vez nacido en el exterior se introducen unas tijeras en la base del cráneo y al abrirlas se le decapita. De esa manera conservan el resto del cuerpo. Del año 2000 aquí han pasado 23 años y muchas cosas han ido cambiando. El hombre con Dios es capaz de lo mejor. El hombre sin Dios es capaz de lo peor. Y estamos en esos tiempos. Cuando caen los restos a ese cubo de aspirador, si es así como han decidido que tiene que ser la técnica, eso se verterá en una sala contigua a un aparato que es un triturador. De esa manera, esos restos biológicos de esos seres humanos, de esos niños, se tirarán a la basura. Ahí para ellos habrá terminado su agonía. Para la mujer no habrá hecho más que empezar. Cuando salga de ese quirófano se ponga en pie, temblorosa, es llevada a un box donde tiene que pasar unos minutos y se le da un protocolo estricto que tiene que llevar a cabo. Es donde vienen algunas de las escenas que se repiten habitualmente y que salen a la luz ahora por los testimonios, pero hasta ahora estaban silenciadas ahí, calladas, ocultadas. La primera de las reacciones es en estado de shock y de negación, como va a iniciar el duelo, por supuesto, por una pérdida, la de su hijo, porque lo acaba de sentir. Lo primero que se siente es el llamado útero vacío. Es como si todo el interior del útero de la mujer hubiera sido extraído hacia el exterior. Así que en ese momento, por eso el acto de casi todas es agarrarse fuerte el abdomen, parece que se va a caer. La siguiente fase es llorar y que no se llore con lágrimas no quiere decir que no se esté sufriendo, que no se esté en agonía. Cuando se llora es porque están arrepintiéndose inmediatamente de lo que acaba de acontecer. En nada se parece a lo que ellas creían y les habían dicho. Una de las frases que se repetirá mucho será que mientras me agarran me pedirán por favor no entrar al quirófano porque se lo han pensado mejor y quieren irse a casa. Pero ya hemos salido del quirófano. Así que entran en la fase de la negación. Las tengo que tumbar e intentar calmar y a veces incluso pues hay que llamar a la psicóloga de la clínica para que atienda o se haga cargo de lo que está sucediendo. Pero no tenemos misericordia, no os confundáis. Tiene que salir rápido de allí, solo nos interesa calmarla el tiempo justo para sacarla. Ya hemos obtenido lo que queríamos de ella, así que ya no nos interesa que nos dé problemas. La pauta será, si tienes algún tipo de complicación como la que pone en el papel que te llevas a tu casa, acude a tu hospital de referencia. Aquí no tienes que volver nunca más. Muchas veces llaman, por supuesto que sí.
Nadie responderá a esas llamadas. Hay un hecho que tiene que ver con el miedo y conmigo personalmente, y es que al principio de empezar allí a trabajar, signos que me empezarán a acompañar a mí. Comienza una batalla interior. Es esta. Si yo estoy haciendo lo correcto, si la ley me avala, si es bueno para ellas, ¿qué me pasa? ¿Por qué vomito todos los días? ¿Por qué se me está empezando a caer el pelo? ¿Por qué no duermo por las noches? ¿Por qué vivo en un continuo estado de ansiedad? ¿Por qué me están pasando algunas cosas que no me habían pasado nunca físicamente, psicológicamente? Esa es la primera batalla interior. No se le cuenta a nadie de mi entorno, para que os hagáis a la idea. Nadie sabía en qué consistía mi trabajo y todos estaban encantados y felices de que yo hubiera conseguido un puesto de trabajo en la clínica más famosa de todo el País Vasco. Nadie sabía en qué trabajaba yo. Esa es la otra clave, por lo menos en esos años. Ahora ya se han quitado la careta mucho más, pero en esos años nadie decía en qué se trabajaba. Formaba parte de un pacto que, sin ser explícito, era real. Así que esos signos son los que me empezaron a acompañar, junto con otro muy importante. Cada vez que me miraba las manos, muchas veces me veía sangre. No era verdad, era un signo espiritual, no había nada en ellas. Por eso las lavaba de forma compulsiva, las escondía, las solía guardar, y esos eran esos signos que a mí me acompañaban. Habrá más que también se comparte con las mujeres que han abortado. Perfeccionismo, aislamiento, tristeza, depresión crónica, adicciones de todo tipo, adicciones a pastillas, a droga, anorexias y bulimias, autolesiones, hasta incluso, por fin, el suicidio. Pero cuando una mujer se suicida, o un hombre, cuando una mujer o un hombre se suicidan como consecuencia del aborto de su hijo, nadie sabrá eso, no consta en ninguna parte. Para mí, el signo más terrible que nos acompañará a todos es la herida profunda, que es esa que no pueden sanar los psicólogos, los terapeutas, los psiquiatras. Y es la incapacidad de amar y de dejarse amar. En esos quirófanos se pierde la dignidad, se pierde la identidad y se pierde el alma. El corazón se endurece como una piedra. Por eso el mecanismo de defensa es no sentir. Es importante para sobrevivir. Hay un día, como os digo, en el que al vaciar ese aspirador en la sala contigua, se caerá sobre aquella mesa esterilizada, porque en esos quirófanos se trabaja muy rápido, muy rápido. Es muy importante no pararse a pensar. Así que en aquella mesa se caerá un piececito. Tiene el tamaño de esta uña aproximadamente. Entraré en shock, me bloquearé, me agarraré a la mesa. De pronto el ecógrafo se ha materializado, ha tomado vida en el exterior. Y pasará una compañera mía de trabajo, que llevaba muchos años allí, y irá a reñirme en realidad porque estoy parada. Pero cuando me ve pálida y a punto de caerme, ella me hará esta pregunta: ¿tú quieres seguir trabajando aquí? Yo pensaba de verdad que es que ella no veía el pie, así que creía que era a lo mejor producto de mi imaginación. Cuando ella me pregunta eso, es cuando el miedo vuelve a mí. Por eso esta parte va de miedo. ¿A qué tenía yo miedo?
pues a qué iba a decir yo, en ese momento ya estaba casada, qué iba a decir yo en mi casa a mi esposo, por qué me despedía del mejor trabajo soñado. ¿Qué iba a pasar con mi trabajo? Mis jefes tenían tanto poder que no me iban a permitir trabajar en ninguna otra clínica más en toda España, ya me iba a ir buscando lugares en el extranjero. No iba a poder ejercer como enfermera nunca más. ¿Qué iba a pasar? Y sobre todo al salir, ¿qué iba a pasar con todo el grupo de mujeres feministas que caminábamos en el mismo tipo de ideología? ¿Sabía lo que me iban a decir? Es lo mismo que dicen ahora en privado. Así que ellas me dirían, ¿qué pasa, Amaya? ¿Es que ahora tienes corazón? ¿Es que no sabes que hay que sacrificar determinadas cosas para un bien mayor? Cuando yo vi aquel pie, la primera pregunta que vino a mí fue, ¿y si ese pie es el de una niña? De esos 100.000 no nacidos en España, ¿qué tanto por ciento son niñas, futuras mujeres que no llegarán a serlo? Así que, ¿cómo era posible, me pregunté, que un movimiento feminista que dice cuidar, proteger y amar a las mujeres se podía sustentar? Hoy se sustenta sobre los cadáveres de miles de niñas en el mundo entero que nunca llegarán a ser mujeres, porque las mujeres las estamos asesinando. Bueno, di la respuesta equivocada a la que se da desde el miedo. Siempre que respondemos desde el miedo nos estamos equivocando. Y le dije, sí, yo quiero seguir trabajando aquí. Entonces mi compañera de trabajo me dijo, bien, entonces eso no es un pie. Dije, lo ve. Y ella me dijo, eso es un coágulo. Desde ese día yo solo vi coágulos. La conciencia se rinde, se oscurece, se silencia. La verdad se secuestra por tu egoísmo, por seguir haciendo lo que te da la gana. Así que miles de cadenas cayeron sobre mí. Ni siquiera sabía a lo que estaba abriendo las puertas. Pero era el mal. Eso es lo que habita ahí abajo en esos quirófanos. Ese es el rechinar de dientes. Ahí están todos los demonios posibles. Ahí está la sangre de los no nacidos, sin que nadie ahí abajo los esté defendiendo. Ahí están las almas de las miles de mujeres que pasan por aquellas camillas, sin que ocurra esto. Porque por el mundo entero, donde he ido dando el testimonio desde el 2019, las mujeres vienen a decirme, yo soy una de esas que pidió tu mano. Muchas de las mujeres que se tumbaron en aquella camilla de aquel quirófano me pedían coger esta mano. Nunca supe por qué. Parece que es, bueno, un asidero, un consuelo, un acompáñame a pasar el rato que está siendo difícil. No sabía nunca por qué, hasta que ellas me lo empezaron a verbalizar, las mujeres que han pasado por esas camillas. Y ellas son las que han pedido que también ponga voz a esta parte. ¿Por qué piden la mano? Para ver si en ese momento, en el último momento, esa enfermera las pega un tirón de aquella camilla, las pone en pie y las dice que salgan corriendo. Yo tengo el deshonor de decir que hice a los ojos del mundo perfectamente mi trabajo, porque no levanté a ninguna mujer de aquella camilla. Esa es la realidad de lo que sucede en los abortorios de todos los centros del mundo entero. No solo algunos están llamados a defender la vida. A mí me gusta que en vez de defender la vida sea a custodiar, a preservar la vida.
Guardianas de la vida somos las mujeres, sobre todo, porque Dios concedió que nosotros albergáramos la vida. Guardianas de la vida. Las mujeres nos hemos convertido en las asesinas de la vida, sin saber que la consecuencia directa es en asesinarnos a nosotras mismas. Bueno, me iré de aquella consulta, no porque me viniera a la conciencia. Recuerdo que solamente una vez tuve la crisis suficientemente fuerte para querer salir corriendo de allí, pero el mal obra muy bien. Así que uno de los médicos que había allí, con el que mejor me llevaba, éramos amigos, tomando una cerveza recuerdo estas palabras. Bueno, no te alarmes, me dijo, no te precipites, porque al fin y al cabo, si no lo haces tú, lo hará otra persona. Cuando me marcho, voy a hacer la carrera de fisioterapia y regreso a Bilbao. Abriré una consulta privada y será todo un éxito. Por fin, todas mis cualidades sanitarias, ya como autónoma, saldrán a la luz. Así que empezaré a ganar muchísimo dinero, empezaré a ganar eso que quería, fama, reputación y un nombre. Además, como mujer, en un mundo de hombres, porque mi especialidad era la fisioterapia deportiva. Excelente. Jugadores de élite, primera división de fútbol, entrenadores, familias enteras pasaban por mis manos en aquella pequeña consulta. El siguiente signo de autolesión que yo me llevaré a cabo, en mi caso será, me autolesionaré por medio del deporte. Es decir, yo comienzo desenfrenadamente a buscar un vacío terrible, porque también mi matrimonio está cayéndose en picado y yo no sé qué está pasando. Así que en ese beber y beber y beber y mendigar amor, uno de los lugares de donde más inmundicia había bebido era en ese matrimonio. Por lo tanto, en esa carrera frenética y desenfrenada de querer retener al que se supone te tiene que amar y fracasas, pues ocurre que para tener un cuerpo perfecto, para ser la mujer perfecta, ya lo era a nivel social, profesional, físicamente, empiezo a correr ultratrails de montaña. Solo el objetivo es demostrar, a ver si vales lo suficiente para que te amen. Va de eso, de demostrar. Que no tiene nada que ver con el amor, por supuesto, pero no lo sabes todavía. Y comienzo a hacer ultratrails de montaña. Son carreras de mi distancia, era entre 100 y 120 kilómetros. Aquí recuerdo que competí en el Gran Trail de Peñalara, en Madrid, 110 kilómetros, y hice podium en mi categoría. Carreras a partir del kilómetro 60, donde el sufrimiento que viene, el dolor físico que viene, la resistencia psicológica que exige es tan grande que eso era lo único que conseguía anestesiar el dolor interno. Porque podremos tirar sobre una herida todas las toneladas de tierra que queramos, pero la herida sigue su proceso de putrefacción y acaba saliendo. Cuando esas carreras me consolaban lo suficiente, se llega a meta, adrenalina, aplausos, vanidad, vanagloria, otra vez más nombre, más reputación, más fama, pero en la soledad contigo misma, a la semana, toda esa pompa se ha vuelto a deshinchar. Así que hay que añadir kilómetros, hay que añadir dificultad, hay que añadir dolor. Cuando el 11 de enero del 2017, mi esposo, con el que llevaba compartiendo aproximadamente 28 años de mi vida, yo le conocí con 16, me abandonó. Toda mi carrera frenética, que no era la de la montaña, sino la de él, fracasó. En ese momento tengo un intento de suicidio.
no es por el hecho de que Él se haya ido con el dolor que conlleva, es porque yo escucho una voz claramente en una noche. Me dice esa voz 3 cosas. Lo que me dice es: eres mala, estás sola y nadie te quiere. En ese momento toda la oscuridad te devora. Así que cometí un error, otro más. Esta vez dialogué con esa voz. En ese momento, el vacío del ateísmo, que no llena en absoluto y solo es cuestión de tiempo que se caiga, pues me había llevado a investigar en todas las cosas de la nueva era. No había hecho más que abrir más puertas y más puertas, más soledad, más dolor, más falta de paz, más oscuridad, más aislamiento. Así que yo creía en ese momento que existía la reencarnación. Bueno, por eso a esa voz le resultó muy sencillo decirme a mi pregunta: ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Pues quítate la vida, me dijo, sencillo. Tú crees en la reencarnación. Veréis, cuando el dolor te devora, cuando no comprendes nada, cuando la soledad es lo único que habita en tu alrededor aparentemente, la única puerta, la más fácil, la sencilla aparentemente, es la puerta de salir de este mundo. Así que efectivamente, creyendo en la reencarnación, dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Es un instante y el dolor acabará, el sufrimiento se irá. Soy mala, desaparezco, dejaré de estar sola y los que no me quieren no me echarán de menos. Cuando cogí las llaves de mi coche para ponerme en pie, es cuando Dios comienza a actuar de una manera que repetirá en días posteriores, de forma sobrenatural. Aunque lo hace siempre y no lo percibimos, no lo vemos. Pero aquí era necesario para que luego lo pudiera contar. Eso es un testimonio. Testigo de lo que vi y de lo que escuché, lo transmito. Es un perro mío que se sube encima de mis piernas, así que me impide ponerme en pie. Yo estaba sentada en el sofá de mi casa. Sí, mis cuentas bancarias estaban llenas de dinero, mi casa estaba llena de cosas. Cuando ese perro salta sobre mí, me deja de cintura para abajo, imposibilitada para moverme. Pesaba toneladas en realidad, como si se me hubiera caído el techo de esta capilla, encima de las piernas. ¿Cómo era posible que no pudiera tocar a aquel perro? Era como si algo alrededor de él lo protegiera, lo cubriera y yo no podía acceder. Veréis, el espíritu inmundo del suicidio que está aquí, oprimiéndote para que acabes haciendo lo que te está diciendo, es tan fuerte que hubiera hecho cualquier cosa a ese perro por quitármelo de encima, meterme en el coche y despeñarme. Acabo rendida de luchar con aquel perro varias horas y cuando me despierto, muy poco después, recibo una llamada de teléfono. Era un amigo que yo había dejado ya en el Himalaya, había estado haciendo alta montaña. Además de correr, la alta montaña era mi otra pasión. O mi otra locura, buscando siempre el límite entre la vida y la muerte, el peligro, el llegar al límite. Así que me llamó porque había habido un terremoto en Nepal y necesitaban profesionales sanitarios y expertos en montaña que pudieran acceder a aldeas que habían quedado aisladas. Yo era perfecta. El 8 de mayo del 2017 cogía un avión dirección a Katmandú. Cuando llegué a aquella ciudad estaba todo en ruinas. Dije, bueno, estoy en el lugar perfecto porque yo soy una ruina. No podré acceder a aquellas aldeas porque se adelanta el monzón. Son lluvias torrenciales que lo inundan todo en un momento, luego vuelve a descender el agua, todo se queda paralizado y se vuelve a empezar. Vuelve a llover, lo vuelve a inundar. Así que imposible salir de Katmandú. Es esa mañana cuando en aquel cruce de una mañana cualquiera aparentemente,
Estoy con mi amigo nepalí allí, de pie, esperando ese cruce caótico para cruzar la carretera, porque va a dar a un lugar que es un crematorio y famoso, se visita también turísticamente, pero en realidad es un lugar donde tanto los hinduistas como los budistas queman a sus muertos, a sus familiares. Allí solo trabajan en una caseta de donde solo se escucha sonido, no se ve nada. Unas monjas que son misioneras de la caridad. Trabajan en ese lugar asfixiante de Uralita, solamente para estar con aquellos con los que nadie quiere estar. Están en sus últimas horas de agonía o días de agonía, esperando a morir en sus brazos para luego descenderlos al lugar donde van a ser sus cuerpos quemados. En aquel cruce, como os digo, de pronto veré a dos misioneras de la caridad venir por este lado de aquí. Llevan sus saris blancos y azules, son pequeñas, se mueven rápido, y son dos los signos que las acompañan, la sonrisa y la luz. No puedo explicar por qué, pero me quedé paralizada solo con verlas venir. Había dos personas a las que yo odiaba profundamente dentro de toda la iglesia, a la que odiaba profundamente. San Juan Pablo II y Santa Madre Teresa de Calcuta. Ellos dos específicamente. Es sencillo saber por qué. Defensores de la vida, de la familia, pero sobre todo los dos con respecto al amor y a la misericordia del corazón de Jesús, en concreto en los peores tiempos, con respecto a las leyes del aborto. Cuando veo que una de ellas viene directamente a agarrarme este brazo, así que me agarró muy fuerte y me quedé más paralizada. Es en ese momento donde ella, en su medio inglés nepalí, me empezó a decir que tenía que ir a un sitio. Tienes que ir a un sitio, me decía, tienes que ir a un sitio. Bueno, estaba llena de demonios, así que cuando reaccioné, solté bruscamente el brazo y le dije, suéltame y déjame en paz, porque no voy a ir a ningún sitio. Ella no perdió la sonrisa en ningún momento. Fui traspasada por esas dos cosas, la sonrisa y la luz. Ella me soltó, pasó un autobús, se montaron en él y se marcharon. Esa noche ya no puedo dormir, porque todo el tiempo tengo en mi cabeza esa voz diciéndome que tenía que ir a ese sitio. Pero ¿qué sitio era aquel al que yo tenía que ir? Así que de madrugada, como una auténtica loca, me presento en aquel cruce con mi amigo. Él solo me decía que me había trastornado y convertido en loca. Yo solamente quería intentar averiguar desesperadamente a dónde tenía que ir. Así que, como son los tiempos del Espíritu Santo, y Él es el que había empezado la acción, me lleva a tocar a una puerta, en realidad es una cochera, una puerta metálica. Me abrirá esa pequeñita puerta la misma hermana que me había parado por la calle. Con la misma sonrisa. Abrió poco, después me dirán todas que me tenían miedo, un poco, porque ellas se preguntaron, las 9 que formaban la comunidad, ¿qué historia, qué vida trae ella para que traiga en su mirada al infierno mismo? Ellas estaban acostumbradas a ver infiernos, os lo aseguro. Cuando me dijo que tenía que regresar al día siguiente, salió todavía mucho más mi soberbia, prepotencia, orgullo, dolor, rabia, ira, odio, todo. Le dije que yo no iba a volver al día siguiente en absoluto y que me dijera de una vez por qué me había parado por la calle y agarrado el brazo. Ella sonrió más. Me dijo, no te lo voy a decir. Vendrás mañana. Y me cerró la puerta en las narices. Fue perfecto. Ya por fin me golpeaba alguien con la suficiente fuerza para tirarme y moverme. Recuerdo las palabras de mi amigo. No vendrás mañana, ¿verdad? Le dije, por supuesto que no.
Al día siguiente estaba en aquella capilla a las 6:45 de la mañana. No me preguntéis humanamente o lógicamente por qué. No hay eso. Hay un movimiento que no puedes controlar, al que te resistes, pero no lo suficiente para ser arrastrada a aquella capilla. 6:45 de la mañana de ese viernes. Así que me recibían las 9 y me senté en el suelo donde me dijeron: os voy a llevar a la capilla de Madre Teresa de Calcuta. Muchos de los que estáis aquí, a lo mejor incluso ya la conocéis, la habéis visto. Son oratorios parecidos en todas las partes del mundo. Allí en Katmandú es pequeñita y hay una alfombra azul en el suelo, no hay bancos, están las 9 hermanas y están ya preparadas para la Eucaristía, que va a empezar a las 6 de la mañana. Yo me sentaré en donde me dicen que me tengo que sentar, que es contra la pared en el suelo. Ellas se pondrán de rodillas y comienza la misa. Lo que yo no vi, exactamente igual que las mujeres que entran en esos abortorios, lo que yo no vi porque iba ciega y sorda, es la imagen, nada más entrar a mano derecha, de la Inmaculada Concepción. Después del altar había una cruz enorme con Jesús crucificado y las palabras de Madre Teresa de Calcuta: tengo sed. A mano izquierda una fotografía de ella, de su rostro, con esa mirada de ella tan fuerte. Yo no vi nada de eso. Me senté en el suelo, dejé que comenzara todo, de lo que no tenía ningún tipo de recuerdo. Os voy a decir una cosa, porque esto es importante. Llega un momento cuando te has alejado tanto del camino de casa. Eso pasa mucho en la montaña, y me gusta hacer los símiles con la montaña, que no recuerdas el camino de retorno a casa. Sabes que hay un camino. A veces te viene la sensación de que había un camino diferente, pero tú no recuerdas ese camino. Por eso San Francisco de Asís nos indicará que somos esas luces, esos luceros, esos farolillos, que apostados en el camino que lleva a casa, vamos iluminando a los que no recuerdan el camino de casa. Cuando en la alta montaña se compite en carreras y viene la niebla, para que los corredores no se pierdan, se tocan unas campanas. Esa es la alegría, digo yo, de los cristianos. Son esas campanas que resuenan para que en las tinieblas y en la oscuridad, los que hemos perdido el camino a casa, podamos empezar a escuchar y podamos empezar a ver para volver a casa. Eso es ser luz y sal en el mundo. Bueno, comenzó la Eucaristía y, como os digo, no tenía ni idea de lo que estaba pasando y cerré los ojos. Cuando escuché una voz, era una voz de hombre, era una voz dulce, era una voz tierna, era una voz amable, era una voz llena de autoridad. Bienvenida a casa. Pero veréis, yo soy de ciencias, así que habría todo correr los ojos. No podía estar ocurriendo aquello. El corazón me iba a 1000 por hora y había una sensación extraña, como si el alma quisiera arrancarse del cuerpo. Hoy le puedo poner nombre. El alma había reconocido a su creador. Estaba deseando salirse para irse a casa. Cuando abrí los ojos, todo seguía igual. Pero aquella voz había hablado en mi idioma. ¿Cómo era posible? Y aquella voz además había retumbado hasta los cimientos. Si la tenían que haber escuchado en todo Katmandú, ¿cómo era posible? Así que dije, uy, 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 o te han drogado o el mal de altura te está sentando muy mal. Y volví a cerrar los ojos. Volví a concentrarme
en mí misma, en mi vacío existencial, para que pasara aquel rollo y ya aquella monja me dijera por qué me había parado por la calle y me pudiera seguir a vivir mi vida amargada. Cuando la voz volvió con más fuerza, volvió con más dulzura, volvió con más ternura, volvió con más autoridad, volvió con más amabilidad aún a decirme: bienvenida a casa, ¿cuánto has tardado en amarme? Volví a abrir los ojos, pero ahí ya había cambiado todo. Así que todo estaba lleno de una inmensa luz. Ya no estaban las hermanas, ya no estaba la capilla, ya no estaba el sacerdote, todo era una inmensa luz, solo quedaba aquella cruz, con aquel Cristo crucificado y aquellas palabras. Es en ese momento donde lo vi. Caí de rodillas inmediatamente y es ahí donde se me concede la gracia, porque yo no hice nada, todo lo hizo Él, para entender que la voz salía de esa cruz. Estaba en shock, pero yo sabía ya que eso era imparable. En ese momento vi descender a nuestro Señor Jesucristo, resucitado, descendiendo de aquella cruz, como os estoy viendo a cada uno de vosotros, por unas décimas de segundo. Descendió resucitado. Yo no lo vi llagado, yo no lo vi ensangrentado, yo lo vi lleno de gloria y esplendor. Comenzó a caminar con la sonrisa más hermosa que podáis imaginar. Estaba paralizada. No tuve miedo en ningún momento. Solo estaba paralizada. Solo me repetía a mí misma: esto no es verdad, no está sucediendo. Tú no existes. Sonreía tanto, tanto, tanto. Esa mirada me penetró, me traspasó. La mirada de Cristo que contiene al universo entero. Sentí que todo se para contemplar a Dios en acción por un alma que le pertenece y por quien tenía una sed que le estaba volviendo loco. Cuando se acercó a donde yo estaba, me dijo: no necesitas los ojos de la cara para verme, solo los ojos del corazón. Entendí que se refería a la fe y yo no la tenía. Así que le dije: bien sabes tú que yo no tengo fe en ti. Hoy sonrío más todavía. Como en ese momento cayó mi cabeza contra el suelo, pero como si me hubieran abierto la cabeza y hubiera descendido sobre mí, a su interior, el don de la fe. En ese momento empecé a ver toda mi vida. Lo primero que supe con certeza era que ese era mi juicio personal y mi último día. Ya no había vuelta atrás. Empecé a ver toda mi vida, velocidad increíble. No es tanto lo que se ve, es lo que deja en ti, con la certeza de la verdad. Yo no me excusé, no culpé a nadie, no me justifiqué. Yo solo empecé a llorar y a pedir perdón. Así que no sabía que estaba abriendo la puerta de la misericordia. Solo pedía perdón de todo lo que iba viendo, mientras agonizando lloraba y le decía cómo era posible que me hubiera alejado de él. Sonrió, empecé a sentir un fuego abrasador. Todos los pecados que estaba viendo estaban siendo quemados. Ese es el perdón. No podía entenderlo. No podía comprender el amor así. Cuando me dijo: no importa nada, nada,
de lo que has hecho hasta ahora. Solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos, siempre juntos. Así que empecé a llorar de una inmensa alegría. Ese fuego abrasador, purificador, se estaba yendo y dio paso a un calor de hogar. Estaba sintiendo el calor de su sangre. Eso es lo que vi en mis manos. Esas manos, dijo, que habían sido creadas para alabar, adorar, acariciar, sanar, sostener, acompañar. De pronto, la sangre que veía en mis manos ya no era la sangre de los no nacidos, era la sangre del Mesías, el Salvador, el Cordero, el Hijo de Dios, que con mi nombre propio se había entregado por puro amor. Ese amor loco que no llegaremos nunca a entender en esta tierra. Con mi nombre. Empecé a llorar y a gritar de alegría. Ya estoy en casa. Salvada, salvada. No os puedo explicar con palabras qué se siente cuando te ha arrebatado de la muerte eterna para volver a darte la oportunidad de estar en casa. Cuando se marchó, se llevó toda la luz y es como si oyera el ruido de la piedra de mi propio sepulcro, el que yo había construido para mí misma. Se abrió y salí a la luz, a la vida. Cuando abrí los ojos en aquella capilla, alrededor de mí había un charco enorme de agua. Eran todas las lágrimas que yo había llorado en lo que parecía un instante en casa con Jesús de Nazaret. En realidad habían sido 3 horas en aquella capilla. Las hermanas habían estado alrededor de mí orando porque mi cuerpo se había quedado frío y parecían que las constantes vitales estaban en peligro, así que creyeron que de verdad me estaba muriendo. Se pusieron a orar para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta esa alma se pudiera salvar y encontrar con el Salvador y Dios pudiera obrar lo que tuviera que obrar. Así que en esa oración vieron y escucharon algo. Vieron caer sobre aquel cuerpo el fuego del Espíritu Santo, el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Se cumple la palabra de que a esos huesos secos que el Señor pone en pie y los recubre de carne, les da 2 cosas, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Yo recibía las 2 cosas, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Soplo de vida otra vez. Estaba muerta y me resucitó. Ellas me dijeron que habían escuchado 2 palabras para mí, del que es nuestro Padre, vivo. Decidla que la doy una tierra nueva y un nombre nuevo. Por eso desde ese día yo me empezaré a llamar María. Ese fue el nombre que Él escogió. No tenía ni idea en ese momento de que el nombre de nuestra madre era María. Cuando daba saltos de alegría, no entendía nada de lo que ellas me estaban diciendo. Yo solo repetía estas palabras. He estado en casa. Jesús existe, está vivo y se sabe mi nombre. Me ha mirado, me ama. No estoy sola nunca más. El primer regalo que recibí ese viernes fue este rosario. ¿Y por qué aquella hermana me había parado por la calle aquel día en aquel cruce? Porque había escuchado la voz del Espíritu Santo que le dijo, ella es. Ella no tenía ni idea de quién era yo, por supuesto, pero por eso vino a agarrarme el brazo. ¿Quién era yo? Pues llevaban como comunidad un año orando para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta.
Lo que no sabían, Madre Teresa, sí, es que el cielo, me gusta decirlo, al mundo y al mal le hacía jaque mate. Porque sacaban de esos quirófanos a una mujer de estos tiempos, con los pecados de estos tiempos, para contar la verdad. Madre Teresa de Calcuta hacía lo que tanto sabía hacer y lo que yo luego haré con esas misioneras de la caridad: ir por la calle, meter la mano en donde parece que no hay un ser humano y ponerlo en pie. Se nos lava, se nos limpian las lágrimas y los mocos y la porquería, se nos curan las heridas, se nos mira para devolvernos la dignidad, porque no nos miran en realidad ellas, nos mira Cristo a través de ellas. Allí recuperé mi dignidad y, lo más importante, mi identidad. Era otra vez hija de Dios. Ese día era viernes, se estaba celebrando 23 de junio, el Día del Sagrado Corazón de Jesús, donde yo estuve en casa, por amor. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, si antes de la bendición quedamos alguien quiere hacer alguna pregunta, pues la podemos hacer y luego damos la bendición. Así que alguien se ha quedado con algo inquieto, alguna aclaración, alguna pregunta que tengáis en el corazón, la podéis hacer. Ale María, Dolores. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Quería preguntarte una cosa. Cuando hablabas de las chicas que entraban en el abortorio, que después de haber abortado sentían ese vacío que tenían, ¿cómo puede ser que, habiendo pasado por todo eso, haya chicas que lleguen a repetir, y no solo una vez, sino varias? Le encanta al Señor estar en medio de todo, ¿eh? Pues sí, hasta 17 veces he conocido mujeres que han abortado. Sí, la respuesta es esta. El mal te posee una vez para obtener lo que quiere. El mundo te posee para obtener lo que quiere. Y tu yo te posee para seguir obteniendo lo que quieres. La primera vez es muy importante. La primera vez abre la puerta a todas las demás veces. Porque cuando tú ya de la primera vez te crees basura, te sigues comportando como basura. Cuando a alguien le decimos que es malo, se comporta como se le dice que es malo. Por eso es tan importante nuestras palabras. Y en las mujeres que han abortado, a lo mejor no les dicen porque nadie lo sabe, pero se lo dicen ellas en un pensamiento obsesivo, y por eso acaban después repitiendo el mismo acto. Pasa lo mismo en cualquier tipo de adicción. La adicción a la pornografía, ¿se sabe el adicto que está haciendo mal? Sí. ¿No puede refrenar la adicción? No. La repite y la repite y la repite, y cada vez va increciendo a peor. El adicto al alcohol, el maltratador, la violencia de los jóvenes del fin de semana, la ira descontrolada. Cuando no tenemos amor, nos convertimos en basura.
yo sentía que era basura. Pero me vestía bien, con ropa cara además luego, cuando empecé a ganar mucho dinero. Pero solo cambia el exterior. El interior, la forma en la que te hablas, el lenguaje que te aplicas a ti mismo, es terrible, terrible. Por eso da igual una que 17. Vamos a poner de rodillas, si os parece bien. Vamos a hacer un acto de fe de que aquí está el Señor vivo. Ese mismo Señor que con tanta dulzura pues acarició a María y pronunció su nombre. Vamos a pedir, solo el Señor puede sanar las heridas. Los sacerdotes lo hemos experimentado muchas veces. Las heridas más profundas son las del aborto, las veces que hemos confesado, también de los abusos y rechazos profundos, pero hay algo de un mal, hay algo maligno ahí, de aquel que solo sabe odiar. Vamos a pedir a nuestro Señor que con su inmensa dulzura, porque solo puede hacer, haga que muchas mujeres encuentren la misericordia y el amor y recuperen otra vez su dignidad, su nombre nuevo. Vamos a pedir que los que estamos aquí nos haga el Señor con una inmensa caridad, ser instrumentos de la vida, que sepamos iluminar, consolar, sostener, aconsejar. Juan Pablo II, San Juan Pablo decía, los que tienen el poder de la muerte tienen recursos extraordinariamente poderosos y grandes, pero nosotros tenemos el poder de la oración, que lo puede todo. Vamos a recibir la bendición. Yo le pido a San José y a María que tú experimentes ahora esa dulzura de Jesús, que te ama a ti como de un modo único, que tiene sed de ti. A este Señor que sonríe porque no puede vivir sin ti, que te ama profundamente, que está loco de amor por ti. Que el Espíritu Santo venga ahora sobre nosotros y tengamos ese bautismo en el Espíritu que nos haga conocer este amor de Jesús. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, como yo.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, Señor Jesucristo. Si hay que preguntarle algo, ya se va a quedar aquí un ratito. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.